En las últimas semanas, mientras todos los partidos preparaban sus informes finales sobre la comisión investigadora de ANCAP, el Frente Amplio se vio forzado a entrar en una negociación interna para contemplar las distintas visiones que existían sobre el origen de las pérdidas de esa empresa. Finalmente, en el informe que se presentó el miércoles en el Senado, el oficialismo admitió una discordia parcial. Eso sí, todos los sectores coincidieron en que no se verificaron ni actos ni hechos irregulares ni ilícitos imputables al directorio de ANCAP. La oposición, en cambio, concluyó que hubo una larga lista de irregularidades e ilicitudes e incluso enumeró algunos hechos con presunción de delito que van a ser derivados a la justicia penal. El miércoles y el jueves abordamos en entrevistas aquí en Perspectiva estos hechos, los documentos, el debate con los senadores Álvaro Delgado del Partido Nacional y Pedro Bordaberry del Partido Colorado. Hoy es turno de ver qué deja la comisión investigadora al Frente Amplio, y para eso estamos con el senador Marcos Otegui, del sector Compromiso Frente Amplista, que lidera Raúl Sendic, que presidió además esta comisión. Senador Otegui, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, gracias por la invitación. Le pido hablar un poquito más fuerte si es posible. Bueno, ahora sí. Es sin voz lo que pasa. A raíz de todos estos debates. Sí, ya con la voz cansada. Y bueno, ahora en todo caso profundizamos en algunos de los aspectos más movidos que tuvo esto, pero primero una pregunta general, que seguramente la tienen muchos de nuestros oyentes. ¿Cómo se entiende un contraste tan grande entre la conclusión del Frente Amplio y la conclusión de los partidos de la oposición? Bueno, esto puede tener diversas explicaciones. Lo primero, que antes de comenzar la investigadora o iniciar la misma, algunos sectores de la oposición ya decían que había ilícitos, ¿no? Por lo tanto, antes de investigar ya se presumía que había probables ilícitos en el funcionamiento de ANCAP. Nosotros, después de todos estos meses de trabajo y de dedicarnos a lo que una comisión investigadora en definitiva mandata al Senado, la comisión investigadora tiene que establecer con fundamento, con precisión, la existencia de irregularidades o ilícitos en el funcionamiento de ANCAP. No era el cometido de la investigadora parlamentaria pronunciarse sobre la gestión de ANCAP. De ese análisis nosotros concluimos de que no se pueden fundamentar con precisión la existencia de presuntos ilícitos o de irregularidades. También definiendo lo que es irregular, ¿no? Porque uno puede tener una... Bueno, ahí justamente es que termina habiendo una discusión semántica, ¿no?, entre oficialismo y oposición. Semántica, y que es conceptual también. Si uno parte de una premisa de una definición de irregularidad amplísima, bueno, prácticamente todos los hechos pueden llegar a ser presuntamente irregulares. Nosotros tomamos la definición de irregularidad como la existencia de cohecho, malversación o desfalco. Partiendo de esa definición de irregularidad y analizando toda la documentación a la cual pudimos acceder, analizando todas las entrevistas, nosotros lo que concluimos es que no se puede fundamentar la existencia de irregularidades o ilícitos. Es más, las comisiones investigadoras de la ley, que es una ley que sin duda hay que modificar, nosotros ahí coincidimos con el senador Bordaberry, porque es una ley que se desmembró, ¿no? Es una ley que se descuartizó, la ley de investigadora parlamentaria. Fue una ley que se votó en el 92 o en el 93, pero el presidente de ese momento, la calle la veta un montón de artículos. Por lo tanto, la ley queda bastante inconexa en muchos aspectos. Pero la propia ley dice que no solo se tiene que fundamentar y explicitar cuál es el presunto ilícito, por lo tanto hay que presentar en la denuncia cuál es el presunto ilícito que se comete, sino el funcionario que lo comete. Este extremo de identificar cuál es el posible funcionario, ¿no?, que lo comete, porque eso después habilita un proceso que la propia ley coloca, que es que ese funcionario, el imputado, tiene 20 días para establecer los descargos. Ese extremo no se da en ninguna de las denuncias que presentan los partidos de la oposición. Uh-huh. Usted manejaba recién una definición de irregularidad. ¿La puede repetir? Sí, la existencia
denuncia de malversación, cohecho o desfalco. Ajá. No, se lo pedía porque tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado manejan otra que es más amplia, ¿no? Sí, mucho más amplia. Lo que va fuera de la regla, contrario a la regla. Y en particular, cuando la regla con la que se da el conflicto es de derecho, se conoce lo que ocurre como ilegitimidad. Y por lo tanto, para el Partido Nacional, acá estoy revisando el documento del Partido Nacional, el concepto de irregularidad abarca ilegitimidad, o sea, el problema con leyes, pero también mala administración, también arbitrariedad. Sí, no compartimos ese concepto, ¿no? Es lo que digo, es un concepto tan amplio que todos los ciudadanos de este país estamos cometiendo permanentemente actos irregulares o violatorios de las normas, ¿no? Y eso no nos lleva a hacer comisiones investigadoras parlamentarias. Usted se pasa un cartel se da el paso, está violando una norma y es un acto irregular en función de esa definición. El Parlamento tiene que ser mucho más preciso y tiene que ser cualitativamente mucho más claro en qué amerita la conformación de una investigadora parlamentaria. Si no, podríamos estar analizando desde el portero de ANCAP hasta el directorio. Está bien, pero creo que la otra concepción apunta a que el funcionamiento de una empresa pública, en este caso, tiene un marco que la rige. Y bueno, si se transgreden disposiciones de ese marco, sin llegar al delito, igual estamos ante problemas, estamos ante, por ejemplo, desorden, estamos ante desprolijidades, estamos ante caos, repito, sin que se llegue al delito, ¿no? Sí, creo que esto está dentro del ámbito de lo opinable. Nosotros nos parece que una investigadora parlamentaria, que el Senado de la República se dedique durante meses a analizar este tipo de situaciones y establezca conclusiones, tiene que ir a temas realmente profundos donde hay presunción clara de que se está cometiendo un ilícito y se están cometiendo irregularidades importantes, ¿no? Ese fue el enfoque que la bancada del Frente Amplio tomó y sobre ese enfoque analizamos toda la documentación y todas las entrevistas de estos meses. Ahora, senador Otegi, si no se verificaron ni actos ni hechos irregulares ni ilícitos imputables al directorio de ANCAP, ¿cómo se entiende que el Poder Ejecutivo haya instalado una comisión de acompañamiento en la empresa, una comisión que está instrumentando cambios y reformas, y además tenga resuelto renovar los cargos de directores de ANCAP que pertenecen al Frente Amplio? Y no solamente los cargos de directores del oficialismo, también se va a remover jerarcas, gerentes concretamente. Dos precisiones, Emiliano, con respecto a esto. La primera, uno no dice que no hay hechos irregulares en el funcionamiento de ANCAP, ¿no? El propio informe del Frente Amplio, en base a las denuncias presentadas, establece en algún caso hechos irregulares. Lo que decimos que los mismos fueron sustanciados por el directorio de ANCAP, hay un proceso administrativo, por lo tanto se actuó de la manera que había que actuar. El ejemplo más claro es el tema de los cheques de pluna. Bueno, ahí hay una irregularidad. Nosotros no vamos a negar que hubo una irregularidad, que ANCAP aceptara cheques de pluna a mayor plazo de lo que el contrato establecía. Lo que nosotros decimos es que hubo una acción administrativa correctiva y la que correspondía, que era iniciar una investigación administrativa, sancionar a los funcionarios involucrados y pasar los antecedentes a la justicia, porque otras cosas de las que no se dice es que se va a llevar el tema de los cheques de plunas a la justicia y eso ya lo llevó ANCAP oportunamente. Esa es la primera precisión. La segunda, los cambios que el gobierno está haciendo tienen que ver desde nuestro punto de vista mucho más con el futuro de la empresa que con el pasado de la empresa. Los desafíos que tiene ANCAP hacia adelante no son los desafíos que tuvo en estos últimos 10 años. En el año 2005, cuando el gobierno del Frente Amplio llega a ANCAP, era una empresa que estaba paralizada. En los últimos 30 años se habían invertido nada más que 125 millones de dólares. Las últimas grandes inversiones de ANCAP, la olla de José Ignacio, el gasoducto, eran de la década del 70. Eso llevó a que en 10 años hubiera que invertir 1.300 millones de dólares en ANCAP. Las necesidades de ANCAP hacia el futuro no son esas. ANCAP no necesita invertir en los próximos 10 años 1.300 millones de dólares. ANCAP tiene otros desafíos hacia adelante, probablemente sí de optimización y de mejoramiento de muchas de las áreas de negocios, de redefinir algunas áreas de negocios, y tiene por delante el tema de la posible explotación petrolera.
Creo que lo que está haciendo el gobierno es que para los desafíos futuros que tiene ANCAP, necesita otro elenco, y es una decisión del presidente de la República. Pero ¿no hay implícito un cuestionamiento a la forma como ese elenco se comportó en los últimos años? No es la interpretación que nosotros hacemos, entre otra cosa sería imposible, ya que la mayoría del directorio no se desempeñó estos últimos años. 3 de los directores del actual directorio ANCAP son directores nuevos, por lo tanto no puede haber ningún tipo de análisis relativo a lo que pasó en ANCAP estos últimos años. Sí, pero menciono un par de puntos más de lo que el Poder Ejecutivo está resolviendo o impulsando. Acaba de nombrarse un gerente económico financiero, un cargo que no estaba cubierto desde diciembre del año 2012 y que en estas discusiones muchos han coincidido, ni que hablar la oposición, pero también en el oficialismo, de que era un problema, de que incidió en los defectos que tuvo toda la política de endeudamiento de ANCAP. Son decisiones necesarias, nosotros las compartimos, tanto la del gerente financiero como la de un gerente general para ANCAP. Bueno, y a eso iba, ¿no? La semana pasada se abrió un llamado para designar al gerente general, un cargo clave que también se había dispuesto en su momento. Esto fue en el primer gobierno de Tabaré Vázquez que no se cubriera, ¿no? Se optó por otro diseño organizacional, nosotros creemos, esto es una opinión personal, pero que es una buena decisión nombrar un gerente financiero y un gerente general para la empresa. Lo que no es cierto es que ANCAP no tuviera gerente financiero, ¿no? Si bien formalmente en la estructura organizacional de la empresa no había el cargo gerente financiero, durante estos 10 años, en distintos periodos de tiempo, cumplieron esa función algunos gerentes de ANCAP, ¿no? Gente de la gerencia contable, a los que citamos concurrieron a la investigadora, eso está en acta, se dieron cuenta de su función. Uh-huh. Pero entonces para usted, en el hecho de que ahora se nombre un gerente económico financiero, que se vaya a cubrir el cargo de gerente general, ¿no hay cuestionamientos implícitos a la forma como se manejó la empresa en los últimos años? Yo creo que hay un balance. Yo no sé si hay un cuestionamiento, aparte es un atrevimiento, no sé qué está evaluando el presidente de la República, no sé qué está evaluando la ministra de Industria. Claramente no es nuestra competencia como parlamentarios meternos en los temas de análisis de gestión que son propios del Poder Ejecutivo. Creo que hay una evaluación de lo hecho en ANCAP y sobre todo una definición de las necesidades de la empresa hacia adelante, y eso está llevando a tomar estas decisiones. Enseguida continuamos y quiero hablar de un par de casos, uno de los muchos que se han discutido a lo largo de estos meses y sobre todo en los informes de los partidos de la oposición después de la investigadora. Seguimos en diálogo con el senador Marcos Otegi, del sector Compromiso Frente Amplista, presidente de la Comisión Investigadora sobre ANCAP. Yo le decía que para entender por qué se da esta diferencia de criterios tan fuerte entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición, me parece que estaría bueno por lo menos detenernos en dos de los capítulos que pautaron el trabajo de la investigadora a partir de la denuncia presentada por el senador Álvaro Delgado. Dos. Para no abarcar todos, que no podríamos hacerlo hoy en esta entrevista. Concretamente el manejo de la publicidad y sobre todo la forma de contratación de la agencia La 10. Se adjudica a la empresa Ministar Sociedad Anónima en mayo del año 2011. ¿Y por dónde vienen los cuestionamientos? El llamado solicitaba presentar antecedentes de las empresas oferentes, como máximo de los últimos 3 años. La agencia La 10, de acuerdo con la información aportada, nació en marzo de 2009, pero la licitación se realizó en febrero de 2011 y en los antecedentes se incluyeron cuentas, en este caso cuentas, así se llama a los clientes, que atendía desde hacía 26 meses. Quiere decir que la agencia tenía 23 meses de edad y presentó antecedentes de trabajo por 26 meses. Uno de los requisitos del llamado establecía que se podían presentar agencias que tuvieran experiencias similares en cuanto al volumen de trabajo que demandaba ANCAP. Esta empresa no presentó trabajos similares a los del pedido, sino que presentó trabajos para clientes de menor porte. Asimismo, se pedía que las empresas tuvieran 3 años de antecedentes, pero la agencia La 10 presentó antecedentes personales de sus directivos que habían trabajado en otras agencias con cuentas del Estado. Se están confundiendo entonces personas físicas con personas jurídicas, cuando en definitiva los antecedentes tenían que ser de empresas y no de personas. En fin,
el informe del Partido Nacional, citando aquí a AUDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, que cuestionó la resolución, agrega: fue muy claro en cuanto a que en esta licitación hubo agencias que no se pudieron presentar porque no podían cumplir ni cubrir esos antecedentes. Sin embargo, se presenta esta que no cumplía con esos requisitos y termina siendo la elegida. ¿Qué dice usted? Bueno, en esto hay un informe de 15 caricias de la propia jurídica de ANCAP, donde se responde cada uno de estos puntos, ¿no? El pliego hablaba de antecedentes, no hablaba de antecedentes de la empresa. Lo que efectivamente, en este caso, la empresa que ganó presenta, fueron antecedentes personales de los titulares de la misma, porque la empresa no tenía más de 3 años de antigüedad. Tenía, sí, que sus titulares habían desplegado distintas responsabilidades en otras agencias de publicidad y citaron eso como antecedentes personales. Eso no estaba prohibido en el pliego de licitación, ¿no? Lo primero, acá hubo una licitación pública en la cual se presentaron 10 empresas. Se selecciona una empresa en base a 2 variables que son determinantes en un proceso licitatorio. Primero, la propuesta publicitaria, que no es la más importante, pero en definitiva fue la que tuvo mayor puntaje. Pero lo segundo, que es el determinante en cualquier proceso de licitación, fue la de menor precio, sustancialmente menor precio al resto de las 9 agencias de publicidad que se presentaron a este proceso licitatorio. El Tribunal de Cuentas es cierto que observa 2 aspectos de esa licitación que tienen que ver con la libre competencia y con el tema de los antecedentes. La potestad de ANCAP es de reiterar o no el gasto. Lo que hizo efectivamente ANCAP es reiterar el gasto, y después el tribunal tiene 2 caminos: aceptar la reiteración por entender que los fundamentos de la jurídica de ANCAP, que es quien recomienda reiterar el gasto, son de recibo, o negarse a la reiteración del gasto y por lo tanto comunicar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General. Ese es el procedimiento que la ley establece. Lo que hizo el Tribunal de Cuentas fue aceptar la reiteración del gasto y el informe que la jurídica de ANCAP dio como fundamento para reiterar el gasto. Lo que nosotros decimos es que ahí no hay la violación de ninguna norma ni de ninguna ley. ANCAP actúa totalmente ajustado a derecho. Si voy al Partido Nacional, en su informe se señala: no se cumple con determinados requisitos que exige el decreto 351/2007 que regula las licitaciones de las agencias de publicidad con el Estado. Por ejemplo, no se pide en el pliego en estudio la estructura organizativa de la empresa y no se solicita que se presenten cuentas ganadas y perdidas en los últimos 3 años. O sea, hay, y eso lo destaca el informe del Partido Nacional, incluso con la consulta del doctor Carlos del Piazzo, hay un incumplimiento de un decreto sobre licitaciones para agencias de publicidad. El propio informe de la jurídica de ANCAP también da cuenta de ese punto. La interpretación que hace la jurídica de ANCAP es que no es preceptivo ese decreto, es una recomendación. Por lo tanto, ninguna institución se encuentra obligada a cumplir con esos aspectos que el decreto plantea. Es una orientación general que tienen que regir los llamados, en este caso de agencia de publicidad, pero no son preceptivos para la empresa, y la jurídica lo fundamenta. Como le digo, el Tribunal de Cuentas dio como buenos esos argumentos, que es en definitiva el órgano que controla, ¿no?, y que tiene que velar por el cumplimiento de las normas. Es más, el resto de las 9 agencias tienen otro mecanismo, y la propia AUDAT tiene otro mecanismo para recorrer en el caso que sienta de que igualmente se estaban violando aspectos contractuales o del llamado a licitación, que es presentar un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cosa que no se hizo en este caso. Después, si voy al informe del Partido Colorado, y a propósito de este mismo capítulo, se destaca un oferente, el que gana, incluyó como antecedentes suyos trabajos que no lo eran, es decir, faltó a la verdad y de esa forma engañó a la administración y pretendió hacerlo con los otros oferentes. Esa conducta debió haber sido juzgada severamente y llevado a que se descartara la oferta. Habla de los principios de transparencia e igualdad, pero también de la buena fe que siempre debe presidir el accionar administrativo y procesal. ¿Qué dice usted sobre este análisis a propósito de cómo se procedió? No, eso no se puede fundamentar del análisis de las comparecencias en la comisión investigadora,
ni de la documentación aportada. No sé a qué hace referencia ahí el senador Bordaberry. Creo que confunde el tema que el Partido Nacional sí lo plantea que más claramente, es la presunta presentación de antecedentes como empresa cuando eran antecedentes personales. Lo que nosotros decimos, y así surge del expediente, es que la empresa los presentó como antecedentes personales y no de la empresa. Y por último, el capítulo publicidad es muy largo, ¿no? Pero dice el Partido Colorado: existieron una serie de situaciones que surgen de la investigación y que demuestran un accionar por parte de algunos de los funcionarios públicos involucrados y de algunos particulares también, prolongado en el tiempo, ilegal, con decisiones arbitrarias, infundadas, etcétera, beneficiando a determinadas personas o empresas en el marco de relaciones personales o políticas estrechas y redundando muchas veces en perjuicios económicos para la administración. Son ejemplos de ello, declaraciones falsas, evasivas, contradictorias con otros testimonios, negativas a declarar, ocultamiento de información, vínculos de amistad y o relación política estrecha entre algunos funcionarios intervinientes en la toma de decisiones con los particulares favorecidos por las mismas, caso paradigmático el de la radio La Propia de Paysandú, falta de controles y auditorías, sobrecostos, gastos no incluidos en los presupuestos ni evaluados y falta de transparencia, etcétera. Corresponde poner en conocimiento de la justicia penal competente la situación antes descrita a efectos de su total esclarecimiento. Este es uno de los capítulos que se entiende debe ir a la justicia. Sí, es una enorme vaguedad. La ley de investigadoras parlamentarias en esto es bastante clara. Dice que hay que precisar cuál es el presunto delito, o sea, de qué se acusa, ¿no? De qué se acusa y a quiénes se acusa. Ahí se hacen afirmaciones de un conjunto de cosas que supuestamente implican violaciones a normas, pero no se precisa cuáles son, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil llegar a conclusiones sobre ese punto, por lo menos así redactado, ¿no? Otra cosa es la radio La Propia, ¿no? Que podemos discutir específicamente el tema y lo que ANCAP, cómo procedió ANCAP con respecto a eso. Pero claramente ahí no se dan los extremos que las comisiones investigadoras establecen. Hay que precisar con claridad cuál es el presunto delito y a quiénes se inculpa de ese presunto delito. Y sobre el caso de La Propia en particular, ¿qué análisis hacen ustedes? Estamos hablando de una radio FM del departamento de Paysandú a la que se le pauta publicidad, pero en realidad esa radio no estaba al aire, y cuando termina saliendo al aire meses después, el propietario agradece a ANCAP porque de esa forma pudo comprar los equipos con los cuales esa emisora inició su actividad. Bueno, hay una investigación administrativa, ¿no?, de esto que es parte del expediente y es parte de las conclusiones a las que llega la bancada del Frente Amplio. Están los antecedentes de la investigadora. Estamos discutiendo después, de meses de trabajo, la radio La Propia de Paysandú, ¿no?, como un hecho central de una investigadora parlamentaria. La investigación administrativa de ANCAP lo que establece es que la radio en ese periodo de tiempo funcionaba con equipos precarios, pero la radio funcionaba, que efectivamente la pauta fue pasada en el lapso por el cual fue contratada. Hay testimonio de eso, hay testimonio notarial de eso por el propio titular de la radio, y a su vez hay un procedimiento administrativo que es el procedimiento administrativo reglado para tomar decisiones cuando a la ANCAP llegan solicitudes de apoyo o contratación de publicidad. Eso va a la Gerencia de Relaciones Institucionales, la Gerencia de Relaciones Institucionales lo recibe, hace un informe al directorio de ANCAP de aprobar dicha pauta publicitaria, y eso es aprobado por la unanimidad del directorio. Por lo tanto, hay un procedimiento establecido para la toma de decisión en estos casos que ANCAP cumplió estrictamente, y hay testimonios de documentación que da cuenta que dicha pauta fue efectivamente pasada. Enseguida, después de la pausa, hablamos de un segundo caso y luego planteamos otras preguntas de temas que han estado también en el debate en estos días después del trabajo de la Comisión Investigadora. Este miércoles el Senado aprobó, con los votos del Frente Amplio, el informe final redactado por los miembros del oficialismo que participaron de la Comisión Investigadora sobre ANCAP. En ese documento se concluye que no hubo irregularidades ni ilicitudes atribuibles al directorio de la empresa. Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Sobre ese informe es que estamos conversando esta mañana en Perspectiva con el senador Marcos Otegi, del sector Compromiso Frente Amplista,
uno de los integrantes del oficialismo en la comisión, pero además quien presidió ese grupo de trabajo. Senador Otegi, a partir de la diferencia tan frontal de balance que hace la oposición por un lado y el Frente Amplio por otro, es que yo le pedía de por lo menos considerar 2 de los capítulos que se examinaron en la comisión a efectos de entender cómo surge la lectura, la diferencia de lecturas, ¿no? Entonces el segundo tema que le propongo es el de la planta de cal en el departamento de 33. Voy al informe del Partido Nacional, lo resume así. En septiembre de 2010, Cementos del Plata, Sociedad Anónima, empresa subsidiaria de ANCAP, tomó la decisión de comenzar lo que llamarían Proyecto Cal. Dentro del plan estratégico de ANCAP se planteaba la posibilidad de dar uso a las reservas calizas que tiene el país, y es por eso que se inicia esta línea de trabajo, que tiene como eje fundamental un contrato firmado con la empresa brasileña CGTE, filial de Electrobras, por la cual Cementos del Plata suministra cal virgen para utilizar en la desulfurización de gases de combustión de la usina Candiota 3, una usina generadora de electricidad a partir de carbón que contamina por sus emisiones el ambiente, y para evitar justamente, para reducir esa contaminación, la cal es fundamental. El contrato es por 10 años, prevé la construcción de una planta de cal a efectos de dar cumplimiento. La primera planta comenzó a operar en marzo de 2013, luego se decidió el inicio de una segunda planta que se preveía terminar en el primer semestre de 2015 y a la fecha todavía no está en funcionamiento. Bueno, lo primero que plantea el Partido Nacional es que ese producto, cal, producción y transporte de cal, no forma parte de los cometidos de ANCAP. Contravendría, por lo tanto, el artículo 190 de la Constitución. Sobre este aspecto, ¿qué señala usted? Bueno, nosotros lo citamos en el informe, ¿no? El análisis de nuestros asesores claramente establecen que en el artículo 3º, literal E de la Carta Orgánica de ANCAP, el artículo 8.764, prevé la explotación, implícitamente la explotación de cal. Eso es lo primero, ¿no? Por lo tanto, no sabemos sobre qué fundamento el Partido Nacional establece que ANCAP no puede explotar la cal. Esto es parte de los antecedentes, o sea, antes de explotar la cal, la jurídica de ANCAP hace un análisis de la Carta Orgánica y fundamenta la pertinencia desde el punto de vista legal de la explotación de cal. De todos modos, ANCAP no lo hace directamente, lo hace a través de Cementos del Plata. Bueno, pero la ley 17.753 del 13 de junio de 1996 autoriza a ANCAP a asociarse con empresas privadas, esto a su vez lo incluye la Constitución, para cumplir cometidos no monopólicos, explícitamente lo dice la ley. Esta ley habilita a ANCAP a asociarse con privados para cumplir actividades que no son monopólicas, ¿no? En este caso la explotación de cal no es monopólica, por lo tanto está totalmente sujeta a derecho y no viola ningún tipo de norma la explotación de cal por parte de ANCAP, ni en este caso ni por parte de Cementos del Plata. Lo que se señala, y ahora leo la página 52 del informe del Partido Nacional, es que Cementos del Plata es una empresa cuya actividad principal, según figuraba en los estados contables hasta el año 2012, era compra, distribución y comercialización de cementos, clinker y otros productos elaborados por la división Portland de ANCAP. Recién en 2013 se incluyó dentro de la actividad principal producción y venta de cal en 33. Es decir, el objeto de la sociedad anónima fue modificado 3 años después de la firma del contrato, adecuándolo al nuevo negocio. O sea, durante los primeros 3 años fue realizado un negocio que estaba fuera del objeto, en clara violación a la ley de sociedades comerciales. Bueno, claramente no es la interpretación que nosotros hacemos de la normativa. Se le citaba claramente la Carta Orgánica, que habilita a ANCAP la explotación de cal, y la ley 16.753 que autoriza a ANCAP a asociarse con privados para el cumplimiento de cometidos no monopólicos. Claramente es un cometido no monopólico y está dentro de las potestades de ANCAP hacerlo. No, pero acá se refiere la crítica a la forma como terminó operando Cementos del Plata, Sociedad Anónima, que es una empresa privada, una empresa que opera en el derecho privado y que estaría violando disposiciones de la ley de sociedades comerciales. No, pero en realidad lo que hizo ANCAP durante ese periodo de tiempo hasta la modificación de la Carta Orgánica de Cementos del Plata es comercializar cal, no estaba explotando cal, ¿no? Estaba comercializando. La primera etapa del negocio cal
El negocio cal tiene 3 etapas. La primera, ANCAP proveía a Candiota a través de proveedores locales. Por lo tanto, no hay explotación de cal. ANCAP lo que estaba haciendo era comercializando cal, en este caso, de privados que tenían canteras de caliza. La segunda etapa era la construcción de una planta pequeña. La tercera etapa, la construcción de la planta de gran porte, que es la que en breve va a estar en funcionamiento y es la que va a permitir, en este caso ANCAP, cumplir con la demanda tanto de volumen como de calidad que el contrato con CGTE establece. Por lo tanto, no hay la violación de ninguna norma. ANCAP en la primera etapa del negocio no produjo cal, ANCAP no, Cementos del Plata, en la primera etapa del negocio no produjo cal, comercializó cal. El punto que estamos considerando incluye varias objeciones para los partidos de la oposición, pero, por ejemplo, se destaca el hecho de que Cementos del Plata contrata de forma directa a la empresa Pleno Verde, Sociedad Anónima, para que haga el transporte de la cal a Brasil, le paga $8 millones. El propietario de la empresa había sido antes operador de ANCAP en Río Grande. Acá estoy leyendo el resumen de Brecha de hoy. Los blancos denuncian que Cementos del Plata adelantó a esa empresa $2 millones y que en lugar de los $85 por tonelada que cobra Pleno Verde, las empresas transportistas uruguayas podían haber cobrado $50. Entonces, la pregunta básica es ¿por qué se hace la contratación directa con esta empresa? Bueno, lo primero, Cementos del Plata funciona en la órbita del derecho privado, por lo tanto puede hacer cualquier tipo de contratación directa y no está violando ninguna norma. No tiene Cementos del Plata, como sí tiene ANCAP, como sí tienen los entes públicos, de hacer un proceso licitatorio. Eso es lo primero que hay que aclarar. Uno puede decir, ¿es conveniente que haga llamado a precios? Yo creo que sí, que es conveniente que todas las empresas, que más allá de funcionar en la órbita de derecho privado, son esencialmente públicas, tengan que hacer llamado a precios. Yo lo comparto. Capaz que de las enseñanzas que esta comisión investigadora nos puede haber permitido abordar es reformular algunos de los marcos regulatorios de los entes públicos. Esa es una tarea legislativa que tenemos hacia adelante y yo creo que es una tarea legislativa importante. Pero no se está violando ninguna norma, ningún tipo de norma. Cementos del Plata puede hacer una contratación directa. Lo segundo, el fundamento que da el Cementos del Plata, que en ese momento no había en el mercado ninguna empresa que tuviera el volumen suficiente de camiones Tolva para hacer este negocio. Ese es el segundo fundamento que da el Cementos del Plata y eso es contratable. No había en el mercado, cuando se firma este contrato, ninguna empresa nacional que tuviera ese volumen de camiones Tolva como para poder... Pero también se agrega que la empresa contratada compra los camiones especialmente, o sea que tampoco los tenía. No, la empresa tenía camiones y ya desempeñaba ese negocio, no trabajaba para Cementos del Plata transportando cemento. Era una empresa que ya desplegaba esa función, de la cual Cementos del Plata tenía antecedentes. En el momento que se firma ese contrato, ese era un contrato que no era atractivo para ninguna empresa transportista nacional porque estaban trabajando al 100%, ¿no? A plena demanda. Estamos hablando del momento de mayor producción cerealera en el Uruguay. Por lo tanto, no había interés de ninguna empresa nacional de reciclarse para hacer ese tipo de función cuando estaban trabajando a plenitud en el transporte de granos en el país. Ese es otro argumento que también hay que incorporar y tenerlo en cuenta. La comparación de precios es engañosa, ¿no? Es por lo menos engañosa, porque en realidad el servicio que ANCAP contrata no es solo un servicio de transporte, es un servicio de logística. Un servicio de logística que tiene otro conjunto de cosas adicionales que tienen que ver no solo con tramitación de aduanas, sino que tiene que ver con hangares, con intercambiadores, con un lugar de llegada y de almacenamiento en la propia CGTE. Todo ese servicio está asociado al precio que el contrato estableció entre Cementos del Plata y entre esta empresa transportista. Por lo tanto, no se puede comparar los $85 con los 55, que es solo el precio de transporte sin ningún otro de servicio de logística asociado. No son precios comparables. Senador Otegi, para ir redondeando esta conversación, el informe del Frente Amplio no contiene una única visión de lo ocurrido. Concretamente, en la página 86
incluye una discordia parcial que es muy crítica sobre las causas de las pérdidas de ANCAP y sus problemas de endeudamiento. Entre paréntesis, por los trascendidos de prensa, esa discordia pertenece al Frente Liber Seregni, pero eso no aparece dicho así explícitamente en ningún lado. ¿Es del Frente Liber Seregni? Senador Otegi. Sí, es del Frente Liber Seregni, así lo manifestó en sala, se aclaró el punto en sala. Sí, porque no está dicho, ¿no? Pero bueno, llama la atención algunos de los cuestionamientos que aparecen expresados allí. Por ejemplo, en cuanto a las inversiones, dice aquí... si bien la evaluación de la rentabilidad de las inversiones desplegadas por el ente público es su responsabilidad, así como sucede con aquellas de las empresas asociadas en el grupo, hubieran sido necesarias instancias de evaluación conjunta y coordinación de estos aspectos con el Poder Ejecutivo. Las inversiones se desplegaban en todos los casos, a pesar de que por lo general se verificaban mayores costos que los oportunamente previstos, lo que provocaba una inevitable tensión sobre su endeudamiento. En el caso particular, la situación en materia de endeudamiento de ANCAP es conocida y se caracteriza por un alto endeudamiento con importantes vencimientos a corto plazo, a tasa de interés variable y en moneda extranjera. En definitiva, estoy salteando párrafos, el endeudamiento de ANCAP se concretó bajo parámetros no alineados con los llevados adelante a nivel nacional desde el año 2005 por la conducción económica. ¿Cómo hay que ubicar entonces este otro punto de vista? Sí, bueno, primero que es un punto de vista en un capítulo, ¿no? Es en un capítulo, en el resto del informe hay unanimidad en la bancada de senadores del Frente Amplio. O sea, en lo central, en realidad, que es el cometido de la comisión investigadora, en lo central del cometido de nuestro trabajo, que es que no existieron ni irregularidades ni ilícitos en el funcionamiento de ANCAP, hay acuerdo total, ¿no? Es una visión unánime de la bancada. Eso es lo primero, ¿no? Este es un aspecto que no es el aspecto central del cometido de la investigadora. Y bueno, se da cuenta de un matiz que el Frente Liber Seregni tiene, el resto de la bancada tenemos una visión distinta que el propio documento así da cuenta, ¿no? El documento en ese mismo capítulo, en toda la parte anterior de ese capítulo, explica de manera distinta los déficits de la empresa. Senador Otegi, ¿cómo se lauda esta diferencia de criterios que ha quedado planteada? Bueno, que ya venía de meses anteriores, ahora incluso plasmada en el documento. Yo creo que es algo que vamos a seguir discutiendo. Creo que esto trasunta visiones, matices que tienen que ver también con el rol de las empresas públicas. Nosotros tenemos un enfoque que la ecuación financiera o económica en las inversiones, del punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista contable, no es la única que hay que incorporar. Creo que hay impactos, externalidades en este tipo de inversiones que tienen que ver con lo social, con lo ambiental, con lo productivo, que también hay que incorporar al análisis. No se puede tener una visión exclusivamente economicista del funcionamiento de las empresas públicas. No se puede decir, bueno, la desulfurizadora es rentable. Y bueno, es como compararla con el saneamiento de Montevideo. No es rentable, pero probablemente es la medida de salud pública y ambiental más importante en la historia del país. La desulfurizadora tiene un impacto enorme sobre la calidad del aire que respiramos todos los uruguayos. ¿Cuál es el valor económico de eso? Probablemente sea incalculable. Nosotros tendemos a no tener una visión reduccionista del punto de vista económico a la hora de analizar las inversiones. En las empresas públicas, ¿no? En las empresas públicas. Para terminar, dejando de lado esta discusión sobre si hubo irregularidades, ilicitudes, delitos, dejando de lado los puntos de vista obviamente enfrentados que han quedado planteados, y a partir, por ejemplo, de planteos como los que hacía ayer en la mesa Esteban Valenti, que manifestaba su preocupación por inmoralidades, ¿el Frente Amplio encara un proceso de autocrítica a partir de lo que ocurrió con ANCAP? Sí, yo creo que calificar a personas o gestiones no es el mejor camino, ¿no? Yo creo que sobre esto hay que dar una discusión con seriedad, con fundamento, con altura, porque si caemos en la chicana, no nos conduce a ningún lado. Nosotros esto lo hemos discutido mucho con la oposición, ¿no? Si de esto ponemos el foco solamente al rédito político,
cuánto perjudica a un gobierno, cuánto perjudica a determinado actor político, no le hacemos bien a la democracia, no le hacemos bien al debate ciudadano en un contexto, en una sociedad que es parte de un contexto general del mundo donde se ha ido perdiendo valores, se ha ido perdiendo niveles de calidad de convivencia en la sociedad, de tolerancia. Creo que los actores que de una u otra forma contribuimos a generar opinión, tenemos que ser muy celosos de eso, porque ese al esfuerzo que creo en el cual todos nos tenemos que sumar a construir una convivencia de mucho mayor calidad a la que tenemos hoy en el país. Y los actores políticos en esto cumplimos un rol que yo creo que es fundamental. Por lo tanto, creo que hay que dar una discusión con conceptos, con fundamentos, con pocos calificativos. Los calificativos no ayudan a la comprensión de ningún tema, de absolutamente ningún tema. No ayuda a las relaciones humanas ni personales. Pero en ese marco ¿está pendiente una autocrítica? Sin duda. Creo que está pendiente una autocrítica. Creo que muchas veces en un debate tan importante, quizás en otros nos ha pasado lo mismo, no estamos a la altura de las circunstancias, no estamos a la altura de lo que el país requiere. A nosotros nos coloca la ciudadanía para cumplir una responsabilidad que es muy importante. Por lo tanto, tenemos que ser profundamente autocríticos. No sé si estamos a la altura de los desafíos que tiene el Uruguay en este momento, la sociedad en este momento. Estamos en un punto de inflexión importante, y creo que tenemos que tratar de ser autocríticos y sobre todo decir, bueno, cuáles son las mejores actitudes, cuáles son las mejores acciones, cuál es el nivel de compromiso, cómo nos podemos comprometer aún más con los desafíos que tenemos hacia adelante como sociedad. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo. Creo que el debate político ha llegado a un tono que no está bueno, no está bueno, porque es un tono de campaña electoral. No, pero ahí está, dejando de lado a la oposición, mi pregunta iba hacia adentro. No, hablo de todos, no hablo solo de la oposición. No hablo solo de la oposición, no hablo de todos. Hablo de los propios también, ¿no? Acá no estoy hablando solo de la oposición. Yo a la oposición no le puedo exigir, puedo hacer solicitar, puedo pedirle de que el debate vaya por otros carriles, pero la oposición tendrá sus estrategias. Entre los frente amplistas sí, ahí el nivel de exigencia tiene que ser mayor. Senador Marcos Otegui, le agradezco su participación en la entrevista central de hoy en Perspectiva. No, un gusto, Emiliano, que pases bien. Hasta pronto. En Perspectiva, 30 años de periodismo profesional e independiente.